Hola, soy Salvador Guinjoan. La charla de hoy a la comunidad va a versar sobre los desafíos que implica hacer una detección temprana de la enfermedad de Alzheimer, es decir, una detección que preceda la aparición de los primeros síntomas clínicos típicos de la enfermedad, que se refiere sobre todo a los famosos problemas de la memoria. Básicamente ese es el contenido de la charla. Vamos a revisar algunas teorías más aceptadas y algunas teorías más nuevas, y vamos a ofrecer también la participación a la audiencia en estudios de investigación específicamente referidos al tema. Siempre es importante una interdisciplina para poder abarcar bien estos problemas, tanto clínica como investigacionalmente. Entonces, somos un grupo de neurólogos y psiquiatras, ¿no? Yo voy a comentarles algunos conceptos que por ahí les resultan de utilidad hasta las 7, y después a las 7 va a venir Patricio Cren Méndez, que es otro médico, en este caso es neurólogo. Yo voy a hablar más de lo poco que se sabe de factores de riesgo de lo que es el Alzheimer esporádico, que se dice que es el que conocemos desde la edad más avanzada, y Patricio trabaja más específicamente en algún subtipo de enfermedad de Alzheimer de comienzo temprano o Alzheimer familiar en gente demasiado joven para tener la enfermedad, a consecuencia de que generalmente hay alguna marca genética que determina la aparición de la enfermedad. Él seguramente, como trabaja en eso, se va a dedicar a eso. Yo voy a dar algunos conceptos de lo que es el Alzheimer esporádico y qué es lo que sabemos hoy sobre prevención, que no es mucho, y también les voy a comentar un estudio de investigación que hemos comenzado en personas que no tienen problemas de memoria, pero que tienen algún familiar cercano que ha tenido enfermedad de Alzheimer, porque en realidad ese estudio trata de aportar algo al área más vacante de conocimiento que hay ahora, porque cuando viene el paciente con la queja de memoria, como vamos a ver en la diapositiva que estaba puesta, es un partido que se jugó. Es como leemos el diario del lunes, pero ya no podemos hacer nada con el resultado del domingo. El problema ya está. Entonces, el gran desafío de la ciencia en estos momentos es cómo intervenir en una enfermedad que ya llevaba por ahí décadas, pero que se manifiesta más tardíamente, y que cuando se manifiesta ya es demasiado tarde, porque ya está el daño establecido y los mecanismos de seguridad que tiene nuestro cerebro ya están pasados. Entonces, el desafío es actuar tempranamente, y para actuar tempranamente hay que detectar tempranamente, y eso es muy problemático, porque la persona cuando consulta, por definición, el problema ya ocurrió antes y yo estoy pagando las consecuencias ahora. Entonces, ¿cómo detecto en alguien que no tiene síntomas la posible tendencia a desarrollar la enfermedad en la edad adulta? Y eso es lo que más permite la intervención precoz, digamos, ¿no? Y este gráfico no tiene unidades, no es un número, sino que es, acá abajo es todo lo normal, y acá arriba es lo que se va para arriba, es que es cada vez más anormal. Y es muy inespecífico porque acá se muestran una serie de valores. La historia de nuestro trabajo en la clínica es la historia de esta raya marrón, que es la que está acá más abajo de todas, ¿la ven? ¿Qué pasa? Tenemos un estadio presintomático donde es totalmente normal. Y en un momento empieza la aparición de algunos síntomas sutiles, ¿no? O sea, por ahí me llamó la atención, que me olvidé de cosas que yo antes no me olvidaba. No estamos hablando de la gente que es distraída de toda la vida, sino las cosas que representan un cambio. O medio me desubiqué en un lugar donde yo estaba, o me llamó la atención de que no me pudiera acordar el nombre de esta persona que yo hace tantos años que conocía. Y ese es el estadio temprano, pero yo sigo adelante con mi vida. Voy al banco, hago las cuentas, llevo adelante la casa, el trabajo, si tengo un negocio, una empresa, o soy docente, puedo seguir dando la clase, etc.
Y la cosa progresa, y por ahí acá, si bien lo tenemos entre esta raya y esta raya, tenemos un periodo que puede ir de 5 a 20 años, por ejemplo, donde yo tengo algunos síntomas que progresan, pero muy poquito. ¿Y cómo está? Más o menos, por ahí estoy un poquito peor que hace 3, 4 años, pero no cambió tanto, o hace de un año, no cambió tanto la cosa. Hasta que llega un momento en el cual la cosa se empieza a acelerar y aparece la etapa, no se dejen intimidar por este nombre medio truculento que está acá abajo, pero aparece esta etapa en la cual los problemas de las cuestiones que voy teniendo clínicamente ya me empiezan a dificultar seguir adelante con mi vida como era antes. Entonces por ahí le pido, no sé, a mi mujer o a mi marido que vaya al banco porque él se ocupe mejor de eso, y no es por cansancio o falta de motivación solamente, sino porque tengo una dificultad con eso. O el que es contador empieza a tener un poco más de problemas con los balances, en fin, ustedes entienden lo que quiero decir. Y ahí ya se pasa el límite en el cual uno dice, necesito ayuda. Ya no es como antes, ya no tengo un desempeño tan desenvuelto como era previamente. Estos nombres cambiaron. Si les interesa la terminología, lo que está de acá, de esta rayita para allá, se llama trastorno neurocognitivo leve. Son síntomas. Por ahí si yo le hago una pruebita al paciente, le detecto que algo tiene, porque por ahí no se acuerda lo que sería exactamente normal, pero funciona. Y esta raya que está acá, entonces, lo que está para allá es lo que se llama trastorno cognitivo mayor, o trastorno neurocognitivo mayor. Y es esta la evolución. Fíjense que es esta la evolución. Lo que pasa es que fíjense que esta raya, que es la raya de la clínica, llamémosla así, es la rayita de progresión de lo que el paciente siente, incluso de lo que uno como médico en la entrevista informal puede pescar, es la más tardía de todas. Y es prácticamente en estos momentos la única con la cual contamos en la actualidad. Entonces, por ahí, si el paciente es muy preocupado, así es una persona muy preocupada por la salud, muy consciente, que se cuida, etcétera, como vienen a hacer ustedes, por ejemplo, que son muy conscientes, que quieren estar bien, quieren mantenerse saludables, etcétera, por ahí consultan acá. Por ahí consultan acá. Pero la mayoría consultan más acá adelante. Y entonces yo le decía, bueno, pero este es el partido. Yo estoy leyéndole en el diario la noticia del día lunes del partido que se jugó ayer. ¿Y acá cuál es el partido que se jugó ayer? Fíjense, es este partido. Donde el cambio de lo normal a lo anormal viajó 25, 30 años antes de que la persona venga al consultorio. Ahí comenzó el proceso, un proceso paulatino, de estas dos rayitas que son negra y verde, que son indicadores de los cuales hoy sí disponemos, y que señalan lo que los médicos creemos con la mayor grado de certidumbre factible, que es el comienzo de la enfermedad de Alzheimer, que es el depósito de una sustancia que todos los seres humanos tenemos, pero que la manejamos en forma diferente unos de otros. O sea, no es que es una sustancia tóxica que viene de la comida, por ejemplo, y que, digamos, en un momento uno se deposita y otro la elimina. No, es todo que nuestros cerebros en todos los casos generan la sustancia, pero el manejo que el cerebro hace de esa sustancia varía de persona a persona. Y en las personas que están predispuestas, empieza a aparecer esto, que es la acumulación. Estos son indicadores clínicos, hoy en día disponemos de ellos, les decía, clínicos de acumulación de esta sustancia que se llama beta-amiloide. Esa es la primera palabra complicada, que si les digo otro nombre no cambia la cosa. Lo importante es el concepto de que es una sustancia propia del organismo que empieza a aparecer y se empieza a depositar en el cerebro.
Y se deposita bastante temprano, como yo le digo, 25 o 30 años antes de la aparición de los primeros síntomas. Se empieza a depositar, se sigue depositando paulatinamente a lo largo de toda la evolución, posiblemente, pero el depósito inicial fuerte es al principio. ¿De acuerdo? Eso desencadena después una serie de otros eventos que son como ese depósito de amiloide, llegado a un determinado momento, empieza ya directamente a atacar la integridad y la salud de las neuronas, que son las células de nuestro cerebro. Y no es inmediato eso, no es que se deposite el amiloide y enseguida mate una neurona. Hay un depósito de amiloide que cuando cumple ciertos requisitos y ha pasado suficiente tiempo, comienza un proceso también lento de pérdida de neuronas. Pérdida de neuronas que yo puedo ver hoy en día, por ejemplo, con un PET, es una imagen de cerebro que la tenemos en Escobar, en Flenny Escobar, un PET de cerebro como era este, donde se marca el depósito de amiloide, pero este se ve, digamos, la disminución del consumo de oxígeno del cerebro porque ya ha estado perdiendo neuronas. El depósito de otras cosas, por ejemplo, una proteína, otra que se llama tau, y esa no es marcadora de daño de neuronas. Es como cuando uno tiene una hepatitis, que le miden las transaminasas del hígado, ¿vieron? Uy, no, le subieron las transaminasas, no sé si alguna vez se escucharon nombrar. ¿Qué pasa? Se rompe el hepatocito, la célula hepática, y lo que tenía se vuelca a la sangre. Entonces yo lo puedo mirar en la sangre. Bueno, esto yo lo puedo mirar cuando una neurona se rompe, lo que ella descarga, de alguna manera lo puedo mirar en un líquido que es como que baña el cerebro y flota el cerebro en ese líquido, se llama líquido cefalorraquídeo. Yo puedo con una punción lumbar, que suena truculenta pero no tiene ningún misterio, puedo sacar una pequeña muestra de líquido cefalorraquídeo, hoy en día puedo medir esto. Y puedo decir, uy, aparece un aumento en esas sustancias. O puedo hacer una imagen de cerebro y puedo medir el volumen de lo que se llaman hipocampos, que se llaman así porque parecen hipocampos, caballitos de mar, tienen esa formita y son críticos para guardar información de memoria en el organismo, en el cerebro. Claro, empezó este problema y siguieron estos problemas y lo último que aparece, recordemos, es esto, es la clínica. Que es lo que yo pesco en el consultorio, o el paciente se da cuenta, o un allegado, familiar, amigo, hijo, sobrino, hermano del paciente se da cuenta. El gran desafío hoy en día de la ciencia es, sin embargo, ver qué hacemos con esto. O sea, cómo yo detecto 30 años antes de la aparición de los primeros síntomas el proceso patológico que 25, 20, 30 años después va a causar el problema de memoria. Y que cuando ya lo haya causado, aunque hoy en día no tenemos terapias específicas, desafortunadamente, para tratar ese problema del amiloide que se estuvo acumulando, cuando aparezcan esas terapias, lo primero que yo necesito es saber detectar el problema, porque si no tengo la terapia, ¿para qué la quiero si ya es tarde cuando yo lo agarro el problema? Entonces, hoy en día, además de lo que son los consejos que uno pueda dar, digamos, a la gente para por datos epidemiológicos, ver qué cosas están asociadas a la menor incidencia de enfermedad de Alzheimer, el desafío es detectar esto tempranamente. Y ese desafío no está cumplido en estos momentos. Entonces, yo voy a decir al final de la charla 2 palabritas respecto de un protocolo de investigación que estamos haciendo acá, donde en Flenny tratamos de sumar conocimiento, no agarramos solo lo que otros generan, sino tratamos de saber lo último que otros generan, pero nosotros también tratar de generar ese conocimiento para aportar a este grave problema, que es cómo se detecta esto. Bien, ¿qué sabemos de cómo prevenir esto? Porque después vemos la detección de cuando esto se deposita.
Pero ¿qué sabemos de la prevención? Desafortunadamente mucho no sabemos. Y cualquiera que lee los diarios, y yo no soy muy grande, pero soy lo suficientemente grande como para verme ya hace 20 y pico de años que estoy interesado en estos temas, entonces yo leo los diarios y en una época dice, bueno, el huevo, no hay que comer huevo porque si uno come más de un huevo por semana tiene mucho colesterol, eso es malo. Y después no, hay que comer huevo todos los días. Bueno, hay que comer nuez, no, la nuez tiene ácidos grasos, no sé qué. Bueno, entonces, bueno, cambiamos otra vez. Hay que tomar aspirina una todos los días, no hay que tomarla porque, bueno, cuántas cosas hemos leído en la literatura de lo que llega a los diarios, que es lo que todos leemos, son noticias que las agarran de los trabajos científicos. Y claro, cuando aparece una historia de ese tipo, los periodistas agarran y dicen, uy, mirá, descubrieron esto, boom, sacamos todo por el diario, mirá lo que se descubrió. Y después resulta que viene otro estudio científico, que en lugar de tener 1000 pacientes tenía 3000 y dice, no, momento, eso no era así. Entonces, eso realmente, esa polémica que se genera y que la gente cuando mira los diarios dice, bueno, ¿cuál es la posta acá? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, qué es lo que sirve? Incluso en la comunidad de médicos no lo sabemos muy bien. Pero sabemos algunas cosas, La primera de las cosas que sabemos, y esta es de sentido común, realmente de sentido común, y ustedes la van a entender si yo les doy un ejemplo físico más que mental o cerebral. Supongamos que yo tengo una neumonía, ahora que es la época de invierno, yo tengo la mala suerte, me pesqué un bicho y me agarra una neumonía. Una neumonía es algo que dificulta la respiración. Si yo soy un deportista, o si yo soy, no sé, un maratonista, mi reserva física va a ser mayor que si yo soy un tipo sedentario, que si estoy fumando, que si, no sé, estoy gordo, entonces la gordura me comprime los pulmones para arriba. Entonces, a los fines, si uno va a tener una neumonía, es mejor estar con una muy buena salud cardiorrespiratoria. ¿Por qué? Porque mi nivel de reserva va a ser mucho mayor. Y si yo estoy sedentario, fumando y gordo, y estoy trabajando ahí al límite, que me cuesta respirar, que si me cae una neumonía me fulminó, me hace mal. Y me va a tener un impacto mucho mayor que si yo tengo muy buen nivel de reserva, porque estoy acostumbrado a correr, no sé, 10 kilómetros. Eso se ve perfectamente, ¿no? Bien. Con esto pasa exactamente igual. Más allá de que hay algunos datos que la actividad intelectual propiamente dicha tiene un papel en la prevención de estos problemas, porque así como un músculo se regenera cuando uno lo ejercita, hoy en día sabemos que el cerebro hasta nuevas neuronas genera, cosa que cuando yo, insisto que no soy tan grande, pero cursé, no sé, fisiología, histología hace 25 años, 26 años, era el dogma, el cerebro así como uno nace queda, no se generan más neuronas. Bueno, hasta eso se derrumbó. Bueno, las neuronas sí, a veces se generan en algunos sectores, y aunque no se generaran, las neuronas son plásticas, es decir, sus conexiones se mantienen y se desarrollan nuevas conexiones en aquellas vías que están activas. Entonces, por un lado, si yo me mantengo intelectualmente activo con aquellas funciones que pueden estar afectadas en un problema de tipo Alzheimer, por ejemplo memoria, por ejemplo lenguaje, si yo me mantengo jugando juegos complejos, si yo me mantengo jugando al ajedrez, si yo tengo una actividad intelectual que me apasiona y que yo no por estar siendo más grande la voy a dejar de lado y me voy a dedicar solamente a mirar la tele, si yo aprendo un idioma, si yo me intereso en una nueva actividad mental, todo eso probablemente prevenga el desarrollo de la patología, pero sobre todo me va a dar a mí un mecanismo de seguridad más grande que si la patología aparece, yo retraso significativamente. Estamos hablando de años de retraso.
el impacto funcional, porque yo ya vengo con una reserva. ¿Me explico? Con una reserva mayor. Eso se llama así, se llama reserva cognitiva. Y vemos que la gente que se mantiene intelectualmente activa le va mucho mejor si va a desarrollar un problema así que la gente que no tiene mucho interés en la actividad intelectual o hace, digamos, no le pone énfasis a esa dimensión. Así que esa es la primera de las cuestiones. Y hoy en día los médicos tenemos un consenso respecto de eso. Y la segunda grande de las cuestiones, y si ustedes recuerdan estos dos temas, es lo suficiente, me parece, porque todo lo otro es conjetural, tipo si el café hace bien, si el huevo no hay que comer, que no se sabe bien. Entonces lo otro que sí hay que saber es que hay muchos datos que si bien los médicos separamos lo que es enfermedad de Alzheimer de los problemas que antes llamaban arteriosclerosis, ¿se acuerdan? Que antes de que el Alzheimer se pusiera desgraciadamente de moda, la gente, ¿qué tiene? No, tenía arteriosclerosis. Bueno, ¿qué es eso? Es problemas vasculares, así como un infarto de miocardio es común, tener problemas, pequeñas manchitas, es muy común también en algunos lugares del cerebro. Y cada manchita es por ahí como los cables pelados de una casa, que se van poniendo los cables que... Bueno. Entonces, aparte de esa reserva cognitiva, el otro mensaje que hay que llevar a casa es que hay que tratar de mantener una muy buena salud cardiovascular. Porque, por un lado, los problemas cardiovasculares se agregan al que sería resultado de un Alzheimer y hacen un combo medio explosivo. Pero además, el problema vascular cerebral, algunos datos tenemos de que impacta negativamente en esto. Entonces el amiloide se deposita, no sabemos bien por qué, por distintos motivos. Y vamos a ver uno que es medio polémico también, pero que es lo que estamos investigando. Pero uno de los motivos puede ser una asociación con algún déficit de irrigación sanguínea. Entonces, lo que antes la gente decía, no, tiene arteriosclerosis, y hoy en día no, parece que tiene Alzheimer, hay un punto, o hay muchos pacientes en los cuales estas dos cosas coinciden. Y de hecho, si uno hace una imagen cerebral a un paciente que uno dice tiene Alzheimer, también le va a haber patología vascular. Están los casos que tiene solo patología vascular y solo patología de tipo Alzheimer. Pero la verdad son los menos. Entonces, con el Alzheimer hoy no puedo yo frenar esto, pero con lo cardiovascular sí puedo y mucho. ¿Y qué es eso? Bueno, eso sí, son los consejos que los cardiólogos hace ya tiempo que han encontrado bien cuáles son. Preservar la salud del árbol vascular, de las arterias y del corazón también. ¿Cómo se hace? Bueno, previniendo factores de riesgo. Colesterol bajo lo más posible, control del azúcar en sangre, control del peso corporal, ejercicio físico, que tiene que ser un ejercicio físico que no tiene que ser correr la maratón, sino que tiene que ser un ejercicio que llamamos aeróbico. Cualquier cosa que para el nivel que uno tiene de entrenamiento le permita a uno sostener más o menos, más de 20 minutos. Preferiblemente 30 a 40 minutos. Es ese ejercicio que no me deja ahogado, ni me deja fatigado de levantar pesas y eso, sino que puede ser desde caminar al que puede trotar un poco. El que le cuesta incluso caminar, por ahí se puede subir a una bicicleta fija y darle una bicicleta fija con el nivel de carga que a mí me permite hacerlo sin que yo me lastime. Y el que incluso tiene dificultad para hacer eso, como en mi caso, porque a mí me gustaba el deporte, ¿no? Por ver la rodilla y yo ni siquiera puedo hacer eso, es la natación. Son ejemplos de ejercicios de tipo aeróbico. Y hay una cosa más, hay datos que el ejercicio de tipo aeróbico, además de prevenir el daño cerebral vascular, favorece la aparición de esas nuevas interconexiones entre neuronas que yo les decía como consecuencia del trabajo intelectual. Bueno, el ejercicio aeróbico parece favorecer y potenciar esa
desarrollo de interconexiones y ese mantenimiento de la salud más allá del efecto cardiovascular. El organismo parece segregar sus determinadas componentes y sustancias que impactan no solo en el cuerpo, sino también en el cerebro. Por ejemplo, lo que se llaman factores de crecimiento. Creo que ese es el mensaje, digamos, ¿no? lo que yo les quería comentar. Entonces, de prevención, realmente mucho más que eso no sabemos. Van a leer el diario todos los días, que pasa esto, que pasa lo otro, que descubrieron que el café, después mañana que no hay que tomar café. Pero básicamente lo que yo les dije es lo que hoy más o menos los médicos tenemos un consenso. ¿De acuerdo? 2 minutos para que les cuente si alguno de ustedes tiene interés, o si alguno de que ustedes conocen tiene interés en participar en un estudio de este tipo, que se refiere a... ¿En qué consiste? Bueno, por eso, al desafío de esto, el desafío de detectar esto. Y es un estudio, como tenemos que estar agarrando esta fase, es un estudio para menores de 65 años. Que va de 40 a 65 años. Que tienen algún familiar directo, generalmente es un padre o una madre, que tiene una enfermedad de Alzheimer. Y no es que le vamos a decir usted va a tener Alzheimer, sino que nosotros estamos tratando de encontrar predictores que todavía no los conocemos para ver si alguno lo va a desarrollar. Una de las hipótesis que tenemos es que no solo el depósito de amiloide es paulatino y empieza muy temprano, sino que dentro del cerebro, no es que empiece en todo el cerebro a la vez, sino que empieza en determinados sectores y después va progresando hacia otros sectores. Y la macana grande que esto tiene es que los últimos sectores donde aparece son aquellos que se aparecen clínicamente. Sobre todo el lenguaje, también memoria, pero aparece tarde el depósito de amiloide en esos lugares. Primero aparecen sectores del cerebro que tienen que ver más que nada con lo que se llama la función neurovegetativa, no la función voluntaria, que si yo digo, bueno, quiero tocar, no sé, el piano, quiero leer un libro, me quiero acordar de tal cosa, sino cosas que son totalmente involuntarias, autonómicas. Por ejemplo, dormir y despertar. Ojalá pudiéramos dormir y despertar cuando nosotros queremos. No es así. Nos dormimos y nos despertamos cuando nuestro cerebro quiere, lo hace involuntariamente, porque es una función que tiene que ver con la conservación esencial de la vida. Los latidos cardíacos, nosotros no elegimos, bueno, ahora quiero que suba la presión, ahora quiero que baje la presión, ojalá, no haría falta ningún antihipertensivo, no haría falta ir al médico, al cardiólogo. Son cosas que pasan cuando el cerebro lo dispone involuntariamente frente a una determinada circunstancia. Bueno, todo eso está gobernado por áreas que se llaman, colectivamente se la conoce con el nombre de sistema límbico. No viene al caso de por qué se llama así, pero se llama así. Y son lugares profundos del cerebro. Claro, no aparecen problemas de memoria porque está el depósito ahí, pero sí empiezan a aparecer problemas del sueño, por ejemplo. Sí pueden aparecer problemas del ánimo y de la ansiedad. Es un hallazgo clínico frecuente para nosotros que cuando uno dice, bueno, está bien, ahora se olvida, pero ¿qué le pasó? Muchos pacientes empezaron con cambios anímicos, por ejemplo, una depresión, o retirarse socialmente, o tener menos nivel de energía, o estar más indiferente. Entonces, lo que nosotros investigamos en este estudio es eso. Es, por supuesto, secundariamente estudiamos la memoria, pero lo que queremos es que la memoria, y esperamos que va a ser normal, porque es una etapa muy temprana, pero tratamos de detectar problemas sutiles del ritmo sueño-vigilia. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay un relojito que se llama actígrafo, y se lo ponemos y le pedimos llévelo 2-3 días. Y ahí nos marca justamente cuando la persona duerme y cuando está levantada. Y con eso hacemos lo que se llama un ritmo circadiano de actividad, una actimetría.
Después pegamos una cosita así chiquita, que parece una pila de reloj, así un redondelito con una tela adhesiva, y medimos el ritmo de temperatura. Ustedes saben que la temperatura sube y baja a lo largo del día. Bueno, entonces medimos ese ritmo, se llama circadiano, medimos el ritmo circadiano de la temperatura. Y otra cosa que hacemos es poner un holter como los de las arritmias, pero no orientado a ver si hay una arritmia cardíaca. Por ahí la pescamos también, pero no está orientado a eso, está orientado a ver cómo el sistema neurovegetativo cambia a lo largo del día. O sea, hacemos mucho énfasis con eso, sueño, vigilia y ritmos circadianos. Las causas familiares de la enfermedad de Alzheimer, si lo quieren decir de otra forma. Confío en que todos más o menos sabemos de qué se trata la enfermedad de Alzheimer, o quieren que... sí, ¿no? Quieren que explique un poco, porque capaz que yo estoy hablando de un tema y doy por asumido de que todos estamos hablando de lo mismo, y de todas formas se puede describir como la primera causa de demencia, de todas las causas de demencia que hay, la enfermedad de Alzheimer. Demencia llamamos a cualquier trastorno cognitivo, cualquier trastorno degenerativo que lleve a la pérdida de la cognición y a la pérdida de la funcionalidad del paciente. Hay muchas causas que producen demencia y el Alzheimer es la más frecuente. O sea, estadísticamente el Alzheimer se roba los números, porque casi 2/3 de todas las demencias son por Alzheimer. Eso no quiere decir que todo paciente que tenga demencia tiene Alzheimer, pero bueno, es muy probable estadísticamente que sea eso. El Alzheimer, ustedes saben que se caracteriza por deterioro básicamente en su forma clásica de la memoria. O sea, el paciente empieza muchos años con un problema de memoria y a medida que pasa el tiempo no solo empeora la memoria, sino que se van agregando otras alteraciones mentales. Un 25% de los que tienen Alzheimer tienen algún otro familiar con Alzheimer. O sea, un cuarto tiene algún familiar afectado. Por lo tanto, la afectación familiar de la enfermedad de Alzheimer es muy común. No es la demencia que más familiares, o sea, que mayor incidencia familiar tiene. Hay otra demencia, que es la demencia frontotemporal, que no viene al caso, que hasta un 40% de lo que tiene esa demencia tiene algún familiar afectado. De todas formas, decir que un 25% de los que tienen Alzheimer tienen algún otro familiar afectado es mucho. Ahora, la pregunta que siempre recibimos en el consultorio, a veces viene gente que no tiene ningún síntoma y que directamente consulta: doctor, yo tengo mi mamá, mi papá con Alzheimer, ¿qué posibilidades tengo yo de tener Alzheimer? Es la pregunta más frecuente. La respuesta, en verdad, no es simple, o sea, depende, hay que decir. ¿Está? No hay una respuesta única. ¿Y de qué depende? Depende de dos cosas. Depende de cuántos familiares afectados tenga y a qué edad empezó con la enfermedad. ¿Está? ¿Por qué depende de esto? Y porque existen dos formas de enfermedad familiar de Alzheimer. O sea, de los casos familiares de ese 25%, a su vez ahí hay dos formas de enfermedad familiar. La más frecuente es la que se llama forma de herencia compleja. ¿Tá? Y la segunda forma, la menos frecuente, es la que se llama de herencia dominante. Vamos a explicar un poco ambas ramas. La forma de herencia compleja es aquellos pacientes que tengan familiares, pocos, casos aislados o casos que salteen generación, por ejemplo, mi abuela y ahora mi hermano, o sea que los padres no, o en una sola generación, mis hermanos, pero mis padres no y mis abuelos no, o sea, se saltean generaciones y no hay un patrón claro entre generaciones. Y que hayan empezado tardíamente, o sea, tardíamente nosotros decimos por encima de los 65 años. ¿Tá? No es que una persona de 65 años sea muy mayor, pero desde el punto de vista de la enfermedad de Alzheimer es como un punto arbitrario de corte, después de los 65 y antes de los 65.
Por lo tanto, definimos a las formas de herencia compleja a los que son tardíos y que se saltean generaciones. ¿Cuántos de los casos familiares son de herencia compleja? Y me animo a decir que el 99%. ¿Está bien? La mayoría de las consultas son de herencia compleja. De más está decir que herencia compleja no nos permite establecer un patrón de herencia sólido. O sea, decir herencia compleja es decir que no podemos predecir fehacientemente quién va a tener la enfermedad o quién no va a tener la enfermedad. ¿Está? La otra situación, ese 1% de casos familiares, es la herencia dominante. Y ese es los casos más dramáticos, porque ahí en todas las generaciones vemos, todas las generaciones y muchos por generación, vemos que tienen enfermedad de Alzheimer y encima lo hacen tempranamente. Yo dije por debajo de los 65 años, pero a veces es demasiado joven. El promedio es alrededor de los 40 años. Entonces ustedes imagínense familia con pacientes con Alzheimer generación tras generación a los 40 años. O sea, imagínense el drama familiar. Ahí no viene un paciente o viene alguien preguntando, directamente viene toda la familia a consulta diciendo, pasa algo, pasa esto en mi familia, hay algo que está mal. Esos son los casos menos frecuentes. Yo me animo a decir que de todas las consultas anuales que tenemos, imagínense de casos con Alzheimer que tenemos en nuestro servicio, podemos identificar a razón de 1 o 2 familias de este tipo por año. O sea, de todos los casos, son realmente casos muy raros, muy llamativos. Pero son los casos que tienen mayor valor científico. Nosotros ahora estamos tratando de juntar estos casos raros y estudiarlos, digamos, con lo que mencionó ustedes, con el PET, con la punción lumbar, con todos los estudios biomarcadores para ver qué diferencia tienen con los casos tradicionales de Alzheimer. Eso después lo hablamos. Lo importante para ustedes es, bueno, y entonces, ¿qué posibilidades tengo? Volviendo a la pregunta inicial. Toda persona, por ser humano, tiene un 10% de riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer. Aunque no tenga ningún antecedente en mi familia, 1 de cada 10 personas, y esto encima se aumenta con la edad, a medida que uno es más viejo, mayor el riesgo de tener enfermedad de Alzheimer. Si yo tengo una familia de herencia compleja, o sea, vuelvo a repetir, que es de inicio tardío y que hay pocos casos y se saltean generación, ese riesgo se incrementa levemente, o sea, de un 10% pasa a un 20%. ¿Está? Entonces, si yo determino esto en consultorio y le digo, usted, señor, tiene un riesgo levemente aumentado al de la población normal, de 10 pasa a 20. Eso está bastante simplificado matemáticamente, pero es básicamente así. Me gustaría definir bien a qué llamamos riesgo. Riesgo no quiere decir que sí o sí vaya a pasar, pero obviamente las probabilidades de que pasen están levemente aumentadas. ¿Está? Por lo tanto, no sé hasta qué punto sirve decirle a alguien que usted tiene un 20% de probabilidades de tener más Alzheimer que alguien que no lo tiene. Es algo difícil de interpretar y no sé si es práctico para la vida diaria. Creo que capaz que uno se asusta y en verdad su riesgo se aumentó poquito a lo que suele tener cualquier persona. Pero bueno, se puede explicar, creo que se puede explicar. En los casos de herencia dominante, que son estos casos raros que empiezan muy tempranamente y que hay un montón de casos de generación en generación, la situación es distinta. Porque ahí hay riesgos del 50%, o sea, estirar una moneda prácticamente. Si mi papá comprobamos que tuvo una mutación genética que produjo estos casos dominantes, yo tengo 1 de 2 posibilidades de aparecer la enfermedad. Y peor aún, mis hijos pueden tener 1 de 2 y mis nietos, porque es de penetrancia completa, o sea, se pasa de generación en generación y no se saltea ninguno. Por lo tanto, eso sí vale la pena explicarlo, eso sí tiene repercusión en la vida, en los proyectos y en la herencia. Eso es algo que hay que estudiarlo y para lo cual se pueden hacer estudios genéticos para determinar
si yo recibí la mutación o si no recibí la mutación. ¿Está? Sí, hay 3 genes, ustedes no sé si se acuerdan de la secundaria, el ADN, bueno, hay 3 partes del ADN que si uno tiene una anomalía o una mutación, dicho de otra forma, pueden producir la enfermedad dominante. Y lamentablemente es muy penetrante, o sea, no se saltea ninguna generación y el que lo tiene, el que tiene la mutación tiene un 100% de desarrollar la enfermedad, o sea, el riesgo es absoluto. Y el que no lo tiene el 3% de la población normal, digamos, o sea, no tiene un riesgo aumentado. ¿Está? El problema es que si tiene la mutación encima la puede transmitir y los hijos están ante el mismo riesgo. Lo que pasa que es un azar, o sea, el que tiene la mutación, uno simplifica diciendo, bueno, se lo puede transmitir a su hijo en un 50%, pero en verdad es como tirar una moneda, es una posibilidad, es un azar entre 2 posibilidades. Cuando uno tira la moneda puede salir varias veces cara o varias veces seca. Bueno, lo mismo pasa con los hijos. ¿Está? No sé si se entendió el ejemplo, pero es así. Por lo tanto, resumiendo, todos tenemos cierto riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer, ahí es donde juegan los factores ambientales, ahí es donde juegan nuestro nivel educativo, nuestra actividad intelectual y cuánto nos cuidamos de otros factores externos. Eso básicamente es parejo para todo el mundo. Ahora, si alguien tiene un caso familiar tardío y de herencia no dominante o de herencia compleja, donde se saltea y no se puede armar ningún patrón específico, ese riesgo se ve levemente aumentado, pero es una información que no sé hasta qué punto es útil. Porque la verdad que uno en la consulta termina diciendo, bueno, si usted quiere, como no hay medicación preventiva, si usted quiere prevenir ese riesgo levemente mayor que tiene, porque tiene un familiar afectado, manténgase intelectualmente activo, haga actividad física y cuide el factor de riesgo, lo cual se lo puedo decir a cualquiera en la calle, o sea que no es muy práctico. Ahora, si la situación familiar es la otra, esa situación familiar de herencia dominante, rara pero dramática, ahí vale la pena hacer estudios genéticos y vale la pena hacer asesoramiento genético, o sea, explicar este tema del 50% de la herencia y qué puede llegar a pasar en el futuro. ¿Está? ¿Existen estudios genéticos para hacer a los casos de herencia compleja? Sí, existen estudios genéticos, pero por lo que dije anteriormente, no está recomendado. Está solamente en el marco de la investigación, pero de ninguna forma yo le voy a decir a alguien que se haga un estudio genético porque solamente su abuelo tuvo Alzheimer. No vale la pena. Le digo porque hay mucha promoción al respecto en algunos centros y la verdad es que la utilidad, como dije antes, por lo menos yo no la encuentro. Así que no vale la pena. Sí podemos en estudios de investigación sacar sangre a gente que tuvo algún familiar para, bueno, comparar, buscar y tratar de entender más, pero no tiene una utilidad práctica, digamos, ¿no? ¿Para qué le voy a dar esa información a alguien si en verdad no estoy seguro y lo único que le puedo decir es que tiene un poco más de riesgo? Eso no sirve. Ahora, para los casos de herencia dominante, sí. Se pueden hacer los estudios, se pueden hacer acá en Flame, se pueden hacer en otras instituciones, y esa información, bueno, hay una cuestión ética de que cada uno quiere saber si tiene o no la mutación, pero eso es personal, pero bueno, es muy útil. Así que, no sé si se entendió, pero me pareció que no quiere decir que la enfermedad, que la cuestión genética del Alzheimer sea fácil de entender, pero por lo menos es fácil de explicar, digamos, no es que está todo resuelto, pero bueno, se puede explicar fácil. Insisto, nosotros recibimos muchas consultas de familiares asustados por haber tenido un caso en la familia, y la verdad es que la mayoría de las veces son los casos de herencia compleja, por lo cual no hay que asustarse demasiado. Y si ustedes conocen o tienen o en su familia pasa algo de la otra forma, de la forma de herencia dominante, en donde son casos muy tempranos, de temprana edad, o son muchos casos de intergeneración, bueno, ese sí vale la pena consultar y eso se pueden estudiar y tiene repercusión directa sobre la vida, digamos, ¿no?
de cada persona. Glucosa, mi colesterol, para ver el ADN. Sí. ¿Y se realiza acá? Acá se realiza, sí. Evaluamos los 3 genes. Generalmente, como hay un gen que es más frecuente que otro, uno empieza con el más frecuente y después sigue por los otros. Hay una especie de estrategia de búsqueda. Pero esos son para los casos Sí, dominantes. Sí. ¿La espiritualidad o el arte ayuda o solamente Bueno, es una buena pregunta. contrarresta? Mientras haga lo otro, lo intelectual, te quiero Sí. decir, ¿no? Bueno, la verdad es que no se sabe todavía. Hace poco en FLENI nos ha llegado una invitación a participar en un protocolo que evalúa la religiosidad de los pacientes, digamos. Entonces, un poco tratando de contestar a su pregunta, la verdad es que no lo sabemos. Quizás lo que le puedo decir es que indirectamente los pacientes que recurren al arte están más estimulados y los que son más religiosos generalmente lidian mejor con cierta información, digamos, están con mejor estado de ánimo, digamos, a veces, que algunos pacientes que... Pero en verdad no le puedo contestar a la ciencia cierta su pregunta. Pero más no va a ser. No, para nada. Para nada. No está comprobado todavía científicamente. De las actividades intelectuales a las que se refieren ustedes, ¿hay Sí. alguna específicamente más recomendada? No, Porque tiene que hablan de los crucigramas, de las sí, cosas tiene que ser una actividad intelectual nueva para el cerebro. nuevas. ¿Está? Aprender No un algo idioma. que yo ya sé hacer hace mucho tiempo, porque si yo lo practico lo que voy a hacer es perfeccionarme, pero no es un gran desafío para el cerebro. Cuanto más alejado esté de lo que yo suelo hacer, mejor, porque al cerebro no le gusta gastar energía mucho y lo que sea nuevo y chocante en verdad lo pone en alerta. Algo para aprender, Sí, algo para aprender. Y puede ser de cualquier índole. un idioma. Un idioma, arte, literatura, computación para los que no están facilitados, no sé, si usted de pronto, música, si usted, no sé, siempre fue muy mecánico y un día empieza a hacer Claro. lo que fuere. Yo el mejor consejo, mientras más distante esté de lo que uno hace, mejor en cierta forma. Porque eso es más... Uno choca al principio, pero después termina ejercitando el cerebro. Y los crucigramas en verdad lo que hacen no es que no sirvan, pero lo que uno facilita es siempre la búsqueda visual, digamos, como que eso es una función del cerebro separada. No hace participar mucho a la memoria, o lo que se trabaja en la memoria de trabajo, que es otro tipo de memoria, no la que nos interesa. O sea, como que estimula otras partes del cerebro que para justo el Alzheimer no es la más importante, pero bueno, en cierta medida mejor hacer eso que no hacer nada, obviamente. Claro. Y los juegos de las computadoras que ahora se usan mucho, esos diferentes juegos que hay, ¿qué decir? Sí, hay juegos de todo tipo. Hay juegos en donde uno tiene que recordar alguna secuencia o alguna información que se le presentó antes y después reconocerla más adelante. Por ejemplo, no sé, le empiezan a mostrar cartas a uno y después le muestran de nuevo el mazo y le preguntan, bueno, ¿qué carta le mostré? ¿Esta carta se la mostré o no se la mostré? Entonces, eso hace trabajar un poco la memoria de trabajo. Después, todos los juegos apuntan a lo que es la capacidad, generalmente los que yo vi en la computadora, a la capacidad de prestar atención, o sea, esa información online que tengo que mantener para que después... Sirve, obviamente sirve, pero no es lo que más apunta a la memoria, digamos. La memoria se ejercita bien, por ejemplo, leyendo algo y después en forma diferida trabajando con esa información. O sea, yo leo una noticia hoy y entonces decía a la tarde de ese mismo día decir, bueno, ¿de qué trataba la noticia? ¿Qué datos duros saco de esa noticia? ¿Cuál es lo concreto? Digamos, había nombres, había números, bueno, eso hace trabajar mucho. ¿A qué lo leí? ¿En qué contexto? Bueno, ese tipo, esa información más dura, más cruda, que recae netamente en la memoria. Una pregunta. Sí. Los genes esos de los que hablaste, Sí. digamos,
¿hablan de una causa o de un mecanismo específico para el Sí. Alzheimer o están ligados a otros factores de riesgo como el tema vascular y demás? No, está perfecta la pregunta. No, son causas directas en el mecanismo. Salvador recién habló. ¿No se fija la vilasa y todo eso? ¿No? Sí, sí, incrementan el depósito de amiloide. Amiloide. Sí, sí, sí. Yo vi que estaban hablando de eso. Bueno, Por eso, sí. están directamente relacionados con el procesamiento de amiloide y la mutación de esos genes termina produciendo que se acumule más amiloide por cuestiones químicas, digamos. ¿Está? Sí, pero están los tres estrechamente ligados al depósito de amiloide. Se has hablado particularmente de las drogas son ansiolíticos, el alprazolam, el clonazepam Sí. y demás. Aparte de esas, por lo general los tratamientos psiquiátricos suelen acompañarlos con un antidepresivo. Que puede ser Sí, de la tipo señora me preguntó lo mismo. Aparte de esos ansiolíticos, el antidepresivo causa el mismo efecto. No, los antidepresivos generalmente no causan trastorno de la memoria, digamos. No generan ese problema con el ansiolítico. O sea, lo que hacen es porque es la recaptación de serotonina, por ejemplo, en un grupo que yo conozco. Claro. Y bueno, el ansiolítico es. Yo me asusté en realidad porque estoy en tratamiento hace muchos años y estoy tomando ansiolíticos hace muchos años, Ujú. Aplax en particular, el alprazolam. Sí. Y bueno, Bueno, hay que contextualizar, no se puede generalizar cada paciente, que yo no sé cuál es tu problema puntual, pero lo que te puedo decir es que existen pacientes que necesitan ansiolíticos, porque es la medicación que les funciona para calmar su síndrome de ansiedad, digamos. sí. Y ahí, bueno, uno juega con los efectos adversos, digamos. Yo no puedo como no puedo permitir que esta persona esté ansiosa, lo único que le puedo dar es ansiolítico y prefiero que esté más tranquila antes que su memoria esté plena, digamos. ¿Está? De todas formas, los ansiolíticos en gente joven, digamos, impactan menos sobre la memoria que lo que hacen en gente mayor o con algún problema ya cognitivo de inicio. ¿Está bien? Y generalmente el efecto es transitorio, o sea, dura mientras yo esté tomando el ansiolítico. ¿Está bien? Y los antidepresivos no perjudican, generalmente su mayoría, los más usados, que son los inhibidores de recaptación de serotonina, Sí. la función de la memoria. Nosotros de hecho lo damos frecuentemente, aún en gente con Alzheimer, para que se entienda. Sí. Lo que no entendí es lo que se mencionó al principio, ribotril, tranquinal, Sí. que el tomarlos, ¿qué efecto negativo producen con respecto a él? Esas drogas son conocidas como ansiolíticos porque baja la ansiedad y uno se tranquiliza, lo cual se siente muy bien. Pero en verdad son drogas que no discriminan las funciones mentales y bajan todas las funciones mentales. O sea, uno está más tranquilo porque en verdad es como que la actividad cerebral está basalmente disminuida. Imagínense que eso no es bueno para alguien que tiene problemas de memoria o que está con problemas de memoria, porque yo no quiero que esté frenada la memoria. O sea, sí me gusta que esté tranquilo y que se sienta bien, pero no quiero que se frene la memoria, digamos. Y como los ansiolíticos no discriminan entre las áreas del cerebro, en verdad bajan todas las funciones mentales, en cierta forma. Por eso producen sueño también, porque si bajan las funciones mentales uno se termina durmiendo. Y ese es el... Sí, el otro tema es que los distintos ansiolíticos varían en su tiempo de efecto, digamos, ¿no? Uno dura 8 horas, otro dura 12, otro dura un día, digamos. ¿Está? Entonces, bueno, a veces si uno está muy ansioso, lo que quiere es dar un ansiolítico de corta duración para que no esté todo el día con el freno de mano puesto al cerebro, digamos. ¿Está? Pero bueno, hay pacientes que tienen trastornos psiquiátricos que necesitan ansiolíticos y esos lo sabrán mejor los psiquiatras que yo. Pero nosotros como neurólogos no nos gusta que un paciente que tenga trastorno cognitivo o tenga Alzheimer esté con ansiolítico, porque eso sería echar leña al fuego. Una pregunta más. Sí. Si los genes esos participan, digamos, Sí. en la enfermedad o tienen Sí. tanta vinculación con la enfermedad, ¿no es más fácil diagnosticar la presunción de enfermedad a través de la aparición de esos genes en lugar de hacer un PET, una punción, todo eso? Sí, está muy bien la pregunta.
Lo que tiene interesante este grupo de pacientes que ya está genéticamente diagnosticado, porque si uno tiene la mutación, no sabe cuándo, pero tiene mucha certeza de que va a ser la enfermedad, es que uno, primero que tiene la confirmación de la enfermedad prácticamente, y segundo que dependiendo de la edad del paciente, dependiendo de la edad que empezó el padre, puede calcular el tiempo más o menos donde uno se espera la enfermedad. Por lo tanto tiene como un timing, tiene como una cronología de dónde está el paciente y cuándo puede empezar con los síntomas. Entonces la idea del estudio de investigación y hacer PIT y punción lumbar es hacerlo cada tanto para ver cómo va evolucionando el paciente a medida que se va acercando la supuesta fecha de inicio de los síntomas. No sé si me expliqué. Por ejemplo. Pero vos ya tenés el tema genético. Sí, por ejemplo, yo tengo la mutación genética. Te doy con un ejemplo. Yo tengo la mutación genética y tengo 32 años ahora. Mi padre me heredó la mutación genética y él empezó con la enfermedad a los 40 años. ¿Está? Se supone, por lo que se ha comprobado hasta por ahora, que yo empezaría con la enfermedad alrededor de los 40 años como lo hizo mi padre. Por lo tanto, es científicamente muy interesante saber qué empieza a pasar en mi cerebro a los 32 años. De los 32 a los 33, a los 34, o sea, para ver cuál es la cronología de la enfermedad y para ver cuándo sería el momento indicado para actuar, que es un gran tema de debate. Porque no sé si se menciona antes, pero si estamos diciendo que la enfermedad empieza entre 10 a 20 años antes, si existe una cura, ¿cuándo la damos? ¿Entienden? Entonces, es por eso que esta población así de Alzheimer dominante o que está determinado genéticamente es científicamente súper interesante, ¿no? Porque es como un modelo de la enfermedad donde uno puede ver si el diagnóstico y eventualmente si existe algún tratamiento, cuándo se implementaría y si son útiles. Y sabiendo que genéticamente estás afectado, Sí. ¿qué posibilidades de cambio hay? O sea, no sé, sin medicación o Sí, bueno, nosotros obviamente no podemos decirle a alguien que hay cura, todavía no, pero lo que podemos tratar de hacer es, primero, modificar todos los factores de la vida de esa persona para que tenga la menor cantidad de agresión cerebral posible por otras causas. Si fuma, si tiene hipertensión, hay algunos adictos porque son jóvenes todavía, bueno, hay algunos que no hacen ejercicio o que no tienen mucha educación, bueno, tratar de modificar todo eso. Y lo segundo es tratar de incluirlos en algún estudio de investigación en donde se pruebe alguna droga para ver si se puede, aunque sea, hacer algo. Que obviamente nadie puede garantizarlo eso, pero es necesita algo que hacer, es una esperanza antes que no hacer nada, obviamente. En esos casos, ¿se da alguna droga, digamos? Sí, nosotros todavía no estamos en esa fase en el FLENI, pensamos que en un par de años, si todo anda bien, podemos llegar a invitar a nuestros pacientes que tienen los genes estos, pero sí en el mundo se está haciendo, y lo que se hace es dar anticuerpos para absorber esta amiloide que tanto hablamos. Si bien no ha funcionado mucho en los casos de Alzheimer tardío, lo que quieren hacer ahora es darlo mucho antes, o sea, si empezó a los 40, darlo a los 30 para ver si podemos evitar toda la cascada, porque una de las teorías de fracaso de tratamiento es que llegamos tarde. Entonces, bueno, ahora que ya sabemos un paciente que va a tener la enfermedad, bueno, si se lo damos temprano, ¿cambia algo? Entonces, bueno. Sería una especie de vacunación, digamos. Sí, la vacunación se intentó y fracasó. Esto es anticuerpo, digamos. Vacunación es dar el antígeno y que el cuerpo fabrique los anticuerpos. Bueno, acá le damos el anticuerpo directamente para que se absorba eso. La memantina. Sí. ¿Sirve para algo? La memantina está comprobada que hace cierto efecto, o sea que el paciente empeora menos, ojo con lo que estoy diciendo, porque no es que mejora nada, que el paciente empeora menos en casos de moderado a severo alteración. Ni siquiera en los casos tempranos, cuando el paciente está moderadamente alterado o severamente alterado, se da memantina junto a las otras medicaciones que no sé si las conocen, pero donepezil o los parches.
para ayudar a enlentecer la progresión. Perdón, esa droga es como el donepezilo. Sí, donepezilo. Ah, ¿Y cuál es la función del donepezilo? El donepezilo lo que hace es aumentar un neurotransmisor cerebral, digamos. Ustedes saben que las neuronas se comunican, Sí, sí, sí. por agentes químicos se llaman neurotransmisores. El donepezilo aumenta un neurotransmisor tratando de compensar la pérdida de las neuronas. mamá tomaba donepezilo y se desmayaba, se mareaba. por ejemplo. Bueno, tiene algunos efectos adversos, ¿sí? Sí. Puede bajar la frecuencia cardíaca en gente que tenga algún trastorno cardíaco, entre otras cosas. Pero sigue siendo una droga segura en general.